La Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fue un enfrentamiento armado de escala mundial en el que participaron los países de mayor desarrollo, las grandes potencias industriales y militares de Europa, a los que después se sumarían los países colonizados de África y posteriormente Estados Unidos, entre otros. El 28 de junio de 1914, en ese mismo año, fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria-Habsburgo, junto a su esposa en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, ya que un grupo de jóvenes nacionalistas planificó un atentado en su contra, ya que tuvo una importante serie de consecuencias, entre las que más se destaca el número de soldados y civiles fallecidos, así como diversos problemas políticos, económicos y sociales que derivaban de esa situación. Fueron muchas de las personas que vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la destrucción de ciudades y pueblos. No obstante, vale la pena mencionar que el desarrollo armamentista y los avances tecnológicos e industriales destinados para esos acontecimientos también formaron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. También se independizó Hungría. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena, y Serbia lo fueron anexados algunos territorios de los pueblos eslavos, entre otros. Asimismo, las colonias pertenecían a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. Consecuencias económicas. La guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares, tras invertir importantes sumas de dinero en investigación científica, de desarrollo de armamento y tecnologías destinadas a los enfrentamientos armados. Las consecuencias de los países afectados por la guerra atravesaban una importante crisis. Sin embargo, debían hacerse frente a las deudas que tenían como proveedores de las materias primas. Esa situación generó gran hambruna y las dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. En 1919 se llevó a cabo la Conferencia de la Paz en París, como fin garantizar la paz mundial. Como resultado, surgieron varios tratados, entre los que destaca que el Tratado de Versalles firmaba el 28 de junio de 1919, del cual surgió la Sociedad de Naciones. En ese documento se declaraba como culpable y principalmente responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania. De ahí que le fueron impuestas importantes sanciones que afectaban su política y economía y espacio territorial. Como consecuencia, hubo un gran descontento por parte del pueblo alemán en cuanto a las sanciones impuestas, que años más tarde fueron importante denotante de la Segunda Guerra Mundial. Ya obstante, al finalizar la guerra franco-prusiana, se inició un periodo conocido como la Paz Armada, como mencionado en el tema anterior, en el cual los grandes imperios del mundo, incluyendo la recién conformada Alemania de 1871, experimentaban una constante tensión, pero que no llegó a impulsar como tal ningún tipo de enfrentamiento armado. El mayor descontento en ese momento fue el reparto y dominio de las colonias ubicadas en África, denominadas en su mayoría por Reino Unido y Francia. El Imperio Austrohúngaro no poseía las colonias y Alemania contaba con algunos territorios de los que no obtenía casi ningún tipo de ganancias económicas. Por otra parte, entre Francia y Alemania existían desacuerdos políticos, así como entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia por el dominio de los Balcanes. No obstante, como lo acabamos de mencionar, podemos decir que la Primera Guerra Mundial fue un momento que inició a través de varios pequeños problemas que hubo sobre economía. Cabe mencionar que por otra parte Estados Unidos salió fortalecido desde el punto de vista económico, político y militar e industrial, desapareciendo los imperios al finalizar de la guerra. Se destinaron los siguientes imperios: el Imperio de Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. Entonces cabe mencionar más que nada que la Primera Guerra Mundial se desató tras causas económicas, políticas y sociales que entre mundos diferentes o países diferentes más que nada se tenían. Cabe mencionar que la Primera Guerra Mundial se desenvolvió tras problemas políticos, sociales, económicos y en algunos casos sociales más que nada.
ya que la guerra dejó una gran devastación, como cabe mencionar, de elevados gastos militares e invertir sumas de dinero que llegaron a dejar al mundo como tal o al país en una cierta crisis económica. Período de entreguerras es un periodo de unos 20 años comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La historiografía occidental se divide en 4 etapas. La primera, recuperación postbélica entre 1919 y 1924. Segunda, auge económico entre 1925 y 1929. Tercera, la Gran Depresión de 1929 a 1933 o 1936. La cuarta, la gestación de la Segunda Guerra Mundial entre esos años y 1939 termina. La primera etapa de los países capitalistas, cuya cabeza visiblemente era Estados Unidos, tuvieron un gran desarrollo económico y es conocido como felices años 20. Arte y cultura en el siglo XX. El siglo XX es clasificado como la era de los extremos por un gran historiador británico, Eric Hobsbawm. Ha estado marcado por 2 guerras mundiales, con las peores dictaduras de la historia, con la más baja depresión económica y por una división del mundo entre sistemas enfrentados, capitalismo y socialismo, y entre su desarrollo ha sido en el siglo de extensión de la democracia como la conquista de los derechos civiles y políticos de los hombres y de las mujeres, la creación de la sociedad de masa, la evolución de los medios de comunicación, música popular, moda y los movimientos ecológicos y pacifistas. Se han potenciado en la ciencia, el arte y en la cultura, la revolución que ha cambiado nuestras vidas y nuestra percepción del mundo. El arte es producida desde los principios del siglo XX, cuyos logros llegan hasta hoy designada con la expresión de vanguardias artísticas. La vanguardia es un término de origen bélico y sus principales escuelas vanguardistas son cubismo, futurismo, expresionismo y surrealismo. Avances científicos. Fue en la biología el descubrimiento de la penicilina por Fleming en 1928 que permitió la curación de las enfermedades mortales. La genética y el preparo del descubrimiento del ADN. En los años 50, Ramón y Cajal estudió las conexiones neuronales. Los avances científicos son la base de la investigación de la energía atómica, la espacial, la genética y la informática, y en la ciencia tienen un uso positivo y negativo. Los inventos. En 1932 se creó el microscopio electrónico. En 1932 Stanley crea el primer virus aislado. En 1932 se crean las primeras grabadoras de cinta, entre otras cosas. Las culturas de masas. La revolución científica técnica fue el desarrollo de las culturas de masas. Se pusieron en bases de un desarrollo que llega hasta nuestros días. En mucho más complejo de una simple aplicación de innovadoras técnicas, discurre todo el proceso social y político y el sistema democrático, una creciente madurez social, la obtención del sufragio, afirmación de la libertad, asociación y expresión de la reducción de analfabetismo, etc. La manifestación de la cultura de masas fueron un factor importante de poder, un doble sentido desde el poder de la sociedad y el nivel de madurez democrática. Desde esta a sus gobernantes, las dictaduras totalitarias impidieron el desarrollo de una opinión pública. Cambios sociales. Con las dificultades económicas, la calidad de vida de la población en los países desarrollados demostró una gran mejora. Las expectativas de vida se aumentaron y el hambre disminuyó. Y esto existía en Europa Oriental y en el Sur. La sociedad salió a la búsqueda de hombres que defendieran a los ciudadanos contra las constantes amenazas de vidas. La educación primaria se popularizó, ya que se permitió el acceso indiscriminado de pobres y mujeres. La secundaria y la universidad siguió siendo privilegiado de los hombres de las clases más altas. Nacieron las empresas de seguros sociales y asistencia social. Estas medidas fueron criticadas por socialistas y comunistas. La revolución científica.
Los progresos científicos y sus técnicas disfrutamos en la actualidad son comprensibles a partir de la revolución científica de las primeras décadas del siglo XX. Las nuevas teorías de la física, al ofrecer una visión diferente del universo y un conocimiento cada vez más preciso de la comprensión y comportamiento de la materia. Los físicos como Planck, Einstein y Bohr fueron los que más destacaron. La mecánica cuántica, iniciada por Planck, deshizo los esquemas de la física clásica basada por Newton. La teoría de la relatividad de Albert Einstein demostró que el espacio y la materia y el tiempo, cada uno de ellos solo es aparencible a relación de los demás. El cine. El siglo XX es el siglo del cine. En la industria de Hollywood ha dominado todo el mercado del séptimo arte durante los últimos 100 años y los 115 años que cumple el celuloide. Sus primeras películas en ese siglo fueron: en 1927 se graba la primera película sonora de Cantador de Jazz, en 1927 Napoleón y en 1928 La Pasión de Juana de Arco, y entre otras películas más. Otros acontecimientos eran: se creó la tele en 1926, creada por John Byrne. Surge Capone, la literatura surge la generación del 27, fue constelación de autores, dio a conocer el cultural español. Nuevos papeles femeninos. Algunos países en medios sociales acomodados en el papel de la mujer experimentó cambios sustanciales, recibieron el voto en Gran Bretaña y en Alemania en 1918 y en Estados Unidos en 1920. Las chicas, sus vestimentas eran zapatos de tacones altos, medias de nylon, cinturas estrechas más, faldas cortas, cigarrillo en la mano, convirtieron el paradigma de una mujer independiente y emancipada que la guerra parecía creado. Hegemonía del EU. Se basó en una profunda transformación productiva dominada por la innovación técnica. Se disminuyó el coste y aumentaba la producción. En esa época donde se popularizó el uso del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos, estos aparatos eran caros. Cuando se aplicó por primera vez la venta a plazos, la gente podía comprar los productos sin necesidad de tener efectivo en un primer momento. En consumo aumentó su popularización de la venta a plazos y sí que los consumidores se endeudaran. Movimiento literario, dadaísmo. Esto surgió en Zurich, Suiza, entre 1916 y 1922. Hugo Ball y Tristan Tzara se hicieron notar fundadores y principales exponentes. Creció y rápidamente pasó o se extendió a Berlín y París. El sufrimiento de la Dada fue la violencia extrema y la pérdida desenfrenada que trajo la Primera Guerra Mundial. Los dioses del Estado. La Olimpiada de los Tambores en 1920. Los Juegos Olímpicos adquirieron importancia suscitada por la participación deportiva e interés popular. El deporte fue vehículo del nacionalismo popular o instrumento para la expresión de apasionados lealtades colectivos. 1930, el primer campeonato del mundo ganó Uruguay. En el fútbol, se convirtió en el primer espectáculo deportivo internacional. Los deportistas como Babe Ruth, José Luis, Weissmuller y Joseph Owens, y entre otros, se convirtieron en verdaderos mitos populares. Arquitectura fue representada por Frank Lloyd, Walter Gropius y Le Corbusier. Dio a una nueva forma de utilizar el acero, vidrio y el hormigón armado, y se creó los primeros rascacielos. Fue el funcionalismo o racionalismo que despoja los edificios de sus aspectos ornamentales para resaltar su funcionalidad como espacios habitados. Empire State Center. La apertura del edificio conocido como la Gran Depresión en los Estados Unidos. En su primer año de funcionamiento, la plataforma de observación costó aproximadamente $2 millones. Sus propietarios recibieron por el alquiler de ese año. Con la falta de inquilinos, llevó a la gente de Nueva York a burlarse de la construcción llamada el Vacío State. Ese edificio no fue rentable hasta 1950. Su venta de 1951 de Empire State a Roger Stevens y sus socios de negocios fue promovida por la destacada empresa inmobiliaria de Manhattan,
Charles Knowles y Company, con su cifra de récord de 51 millones de dólares. El corporativismo es un sistema de organización o pensamiento económico y político que considera a la comunidad como un organismo sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distancia funcional y las funciones sociales entre los individuos. El término corporativismo procede del latín corpus, que significa cuerpo. En el uso contemporáneo, el corporativismo es utilizado comúnmente como término peyorativo contra la corporatocracia y la política dominada por las corporaciones y los negocios. Un caso de corporativismo económico colaborativo con sindicatos débiles existe en Japón. En cuanto a corporativismo económico en versión japonesa, difiere una gran europea que influye a los sindicatos como una parte integral del corporativismo. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. En lugar determinado, las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas internacionales: la concentración de propiedad de la tierra en pocos dueños y en baja productividad, o la especulación con los precios de las tierras que impide su uso productivo. En los años 60 del siglo XX se concretaron importantes cambios, como los agrarios impulsados por diversas causas. La forma de cambiar la tenencia de la tierra son por medio de la expropiación de la tierra, pudiendo haber o no algún mecanismo de compensación. Algunos antiguos propietarios, generalmente los resultados sociales, son la creación de una clase de pequeños medianos agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas. Tuvo una importante serie de consecuencias, entre los que más se destacaban el número de soldados y civiles fallecidos, así como los diversos problemas políticos, económicos, sociales que derivaron de esa situación. Fueron muchas personas que se vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la destrucción de las ciudades y pueblos. No obstante, vale la pena mencionar que el desarrollo armamentístico y los avances tecnológicos e industriales destinados para estos acontecimientos también forman parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Nuevo orden territorial. Finalizada la guerra, se estableció un nuevo orden territorial que trajo como consecuencia el desbordamiento del Imperio Austrohúngaro, el establecimiento de los otros estados como Austria y la de Checoslovaquia. El Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. También independizó Hungría. Francia recuperó los territoriales de Alsacia y Lorena, y a Serbia les fueron anexados algunos territoriales de los pueblos esclavos, entre otros. Asimismo, las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por franceses y los británicos, los que consecuencias económicas de la guerra, que dejó una devastación y elevados gastos militares tras invertir importantes sumas de dinero en la investigación científica, desarrollo de armamento o tecnología destinadas a los enfrentamientos armados. Las económicas y los países afectados por la guerra atravesaban una importante crisis. Sin embargo, debían hacer frente a las deudas que tienen con los proveedores de las materias primas. Esta situación generó una gran hambruna y dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. Por otra parte, Estados Unidos salió fortalecido desde el punto de vista económico, político y militar e industrial. Desaparecieron de los imperios. Al finalizar la guerra se distinguieron los siguientes imperios: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano. La Conferencia de la Paz. En 1919 se llevó a cabo la Conferencia de la Paz en París,
con el fin de garantizar la paz mundial. Como resultado surgieron varios tratados, entre los que se destaca el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, del cual surgió la Sociedad de Naciones. Este tratado fue el documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado por los países aliados y Alemania. En este documento se declaraba que como culpable principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania. De allí es que le fueron impuestos importantes sanciones que afectaron su política económica y espacio territorial. Como consecuencia hubo gran descontento por parte del pueblo alemán en cuanto a las sanciones impuestas, que años más tarde fueron importantes detonantes a la Segunda Guerra Mundial. La historia de la humanidad y cómo ésta ha estructurado su sociedad es compleja y convulsa. A lo largo de la historia han sido muchas las revoluciones y movimientos sociopolíticos que se han generado para cambiar la sociedad, a menudo cuando se produce de manera generalizada situaciones de gran malestar social, zarista, hambruna y percepción de desigualdad entre los ciudadanos. El ejemplo más claro y conocido de ello es la Revolución Francesa. Sin embargo, no es la única, así como tampoco Europa es el único continente en que se han producido. Y es que otro ejemplo, esta vez en tierras mexicanas, la podemos encontrar en el movimiento político conocido como el cardenismo, sobre el cual vamos a hablar a lo largo de este artículo. El artículo relacionado 7 costumbres y tradiciones de México que te gustará conocer. ¿Qué es el cardenismo? Se denomina cardenismo a un movimiento de tipo político que se produjo en México a lo largo de la década de los 30 y que debe su nombre a su principal impulsor, el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Este movimiento político se produjo en una época de gran conflictividad posterior a una revolución del campesinado y se caracteriza por la búsqueda de una mejora de la situación de los campesinos y otras clases obreras. Se define como un movimiento socialista que, pese a que aunque inicialmente tuvo poca aceptación por parte de los estamentos a los que pretendía favorecer, con el paso del tiempo terminó por generar importantes cambios socioeconómicos, hasta el punto de ser considerado uno de los periodos políticos que más cambios han generado en la situación del país. La primera de ellas se vincula a una profunda reforma a nivel agrario, en la que buscó repartir los terrenos entre los trabajadores y campesinos y reducir el poder de los grandes latifundistas. Se pretendía promover el desarrollo y cultivo de los terrenos, limar diferencias sociales y transformar el tejido social. Se formaron asociaciones como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México, y se fomentó el poder y el papel de los sindicatos y las huelgas. En este sentido, también se propugnaron leyes en que también surgieron políticas de tipo educativo para mejorar la educación de las clases trabajadoras, pretendiendo ofrecer una formación de orientación progresista y socialista, con la que también pretendía reducir el fanatismo religioso, así como a su vez también formar a profesionales cualificados. Introdujo la educación gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 y generó un aumento de la alfabetización de las zonas rurales. Otro de los momentos más conocidos de la etapa cardenista es la expropiación de yacimientos y compañías petrolíferas, algo que pretendía recuperar el control de dichos recursos para el propio país, pero que a su vez supuso una gran fuente de conflictos y malestar con los empresarios propietarios de las empresas. También la industria ferroviaria fue nacionalizada. También conocida como crisis de 1929, fue un periodo de principios del siglo XX, donde el mundo entero estuvo hundido en una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década.
La Gran Depresión ocurrió puntualmente en 1929 y se prolongó hasta 1940. Afectó a la mayoría de los países del mundo en diverso grado, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Entre sus principales causas y detonantes de este conflicto mundial fue la crisis financiera de Estados Unidos, causada por la caída de la bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Entre las principales características de la Gran Depresión podemos encontrar: si bien se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York, esta se extendió internacionalmente en todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos continuaron hasta el año de 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo llevaron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones del mundo. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época en la economía. Por esto, se le conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual duró de 1914 a 1918, lo cual trajo grandes consecuencias económicas, principalmente en Europa, donde además se presentó una disminución del 10% de la población. La mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación. Luego de esta guerra, el mapa económico mundial cambió con un gran impulso económico e industrial de países no participantes como Estados Unidos y Japón. El crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía y uso excesivo del crédito, lo que llevó a la caída de la bolsa de Nueva York en 1929. La quiebra de Wall Street, conocida como Martes Negro, ocurrió el 29 de octubre de 1929, con pérdidas en las acciones mayores al 50% de todas las empresas, así como la quiebra sucesiva de cientos de bancos. Otros hechos históricos coincidieron con el origen de la Gran Depresión, tal como la Conferencia de Génova de 1922, que modificó los valores y manejos del oro y la libra, así como otros factores políticos como la rigidez salarial. La superproducción industrial con un retroceso en la inversión en agricultura contribuyeron a una expansión económica ficticia de países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, mientras la economía europea permanecía en colapso. Hubo toda una serie de efectos de la Gran Depresión a nivel mundial. Los podemos dividir en consecuencias económicas, sociales y políticas. Dentro de las consecuencias económicas de la Gran Depresión, podemos mencionar la reducción de consumo, lo que llevó a cerrar a muchas empresas, que se vieron afectadas por la falta de demanda. Se redujo notablemente la producción industrial. Los Estados Unidos pasaron casi 4 años con indicadores económicos negativos y aumentaron las cifras de desempleo en todo el mundo. En cuestiones sociales, se acentuó el fenómeno de desigualdad social. En todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Además, aumentaron las tasas de desempleo junto con la inseguridad y criminalidad. Muchas familias cayeron en la pobreza, inclusive las personas que conservaron sus trabajos se vieron reducidos los salarios. En respuesta a la crisis mundial en diferentes países, como consecuencia políticas, principalmente en los países europeos que se vieron afectados por la economía, surgieron formas de gobierno totalitarias en países como Alemania, Italia y España, que luego dieron origen a la Segunda Guerra Mundial en 1939. La falta de trabajo y la desigualdad social incrementaron el comunismo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les proveía a las personas un colchón económico asegurado ante la inestabilidad económica.